Ya está con nosotros Chef Lorena. ¿Cómo estás? Chicas? Muy bien. Buen día. Yo contenta. Sí, ¿verdad? La Esta cochinita es receta rica, hoy ¿no? de lujo. ¿De qué se trata la cochinita pibil? De nuevo nos vamos a Yucatán, señora. Yo sé que todos conocen cochinita pibil. En realidad es como un tipo cochinita pibil, les voy a explicar por qué. Porque pibil significa en horno, cocido en horno. Entonces, bueno, es como una variación, pero no deja igual de estar Deliciosa, rica. Es muy correcto. bien. Para hacerlo práctico, ¿no? Es correcto. Muy Ahí bien, está. Chef. Bueno, pues entonces vamos a ver a continuación, ahora sí, listos para anotar los ingredientes. Cochinita pibil para 5 personas. Vamos a necesitar 2 kilos de carne de cerdo, falda, pierna y costilla. 2 cucharadas de sal, Así es, 4 tazas de jugo de naranja agria, Una barrita de achiote, 1/4 de cucharada de comino, 1/4 de cucharada de orégano, 12 gramos de pimienta, 3 gramos de pimienta gorda, 4 dientes de ajos pelados, 1 cucharada de sal. También necesitaremos 3 cucharadas de vinagre blanco. cantidad suficiente de hojas de plátano grandes, media taza de agua fría, Y para la salsa, media taza de cebolla. 3 chiles habaneros fileteados, media cucharada de sal Y 2/3 de taza de jugo de naranja agria y listo. y ¡Tan, listo, listo. ¡Qué rico! Muy bien. Qué rico, Yo, como Dios estas mío. mangas, ya yo iba a salir volando, yo entonces me Ay, tomé el de atrevimiento veras. de Tuvo que subirlas para prepararme para esto, Es chef. correcto, no, mira, de hecho todas. Es que aquí, poder... señora, En la cocina no podemos tener nada abajo, ¿no? También por claro. seguridad. puede ser abajo, Lili, porque sí, de hecho la filipina viene larga para proteger de las brincas del aceite. Claro, para que no te queme. Exactamente. Muy bien, Pero pero no que vaya- pegadito. Exacto, no suelto porque si no nos podemos quemar. Muy A bien. ver, chef, ¿qué Ok, vamos a hacer? Vamos a ponerlas a trabajar. Lili, ¿me puedes ir haciendo favor de hacer jugo? Señora, esta es la naranja agria. Ustedes la van a conseguir en los mercados. En dado caso de no conseguirla, solamente tenemos naranja dulce, no hay ningún Ahí está. problema. Le ponemos limón o tantito vinagre Muy para bien. la acidez. Gaby, vamos preparando nuestra pastita de achiote, de adobo. Vamos a utilizar orégano, comino, achiote, pimienta y lo vamos a licuar todo. Te voy a poquita sal, vamos a utilizar poquita sal. Voy exactamente. mezclando todo esto. entonces. Así es, y un chorrito nada más, si quieres, mira, aquí te lo pongo para más Chef, o te menos voy a robar calcularle. tantito Adelante. esto. Lo que yo quiero es que esta pasta me quede ligeramente espesa, ni muy, Ni tan, tampoco, tan. ni tan, exacto, como dice la canción. Muy bien. Ok, ahora vámonos de este lado. Aquí ya pusimos a calentar nuestras tortillas. Vámonos de este lado, les explico la carne, por favor, La Lili. carne. Esta carne previamente ya quedó marinándose toda la noche. Lo único que hice fue picarla con un cuchillo y solamente le puse sal, jugo de naranja agria. En dado caso, les vuelvo a repetir, si no le ponemos naranja y limón. Muy bien. ¿Va todo? No, 3 ¿verdad? pimientitas nada más y todo, por Pero favor. tiene que estar agria el naranja, no Sí, dulce. tiene que ser, esa acidez característica de la cochinita, tiene que ser ¿Y así. se deja toda la noche marinando la carne? Sí, de preferencia. Ahora, ya que lo tenemos así, les explico, tenemos nuestra hoja de plátano. Esto, señor, es muy sencillo. Como les vuelvo a repetir, es algo similar a lo que podríamos encontrar allá en nuestra tierra en Mérida. Simplemente, pues, es como adaptada aquí a lo de Feño, porque no Ok. tenemos ese horno tan delicioso, Es característico. de piedra, ¿no? No, ¿De es qué? horno de tierra. Horno de, De tierra. Como tipo donde hacen la barbacoa. Es correcto. Ahora, tenemos nuestra hoja de plátano que previamente tostamos. Vamos a poner una cama aquí, ¿ok? Y le vamos a agregar tantita agua para que no se vaya a quemar. Ahora, les explico. Esto lo podemos hacer en olla express. Si es en olla express, cuando suelte el hervor, señora, 20 minutos. Si es así a olla normal, aproximadamente hora y media. ¿Cómo vamos, Gaby? Míralo. Le ponemos otro poquito de agua para que quede más ligero. Ah, pero ahora sí utilizamos ya. el jugo de limón. Las hojitas perfecto. estas tienen que pasar por fueguito, ¿verdad? Por fuego las tostamos, exactamente. Otro poquito. Más, ¿verdad? Otro pesito, Más. por favor, Otro Lili. pesito, no se malito. Ahora les explico, la salsa que vamos a utilizar para acompañar nuestros tacos, simplemente lo único que hice fue filetear cebolla morada, Ay, chile qué rico. habanero, poquita naranja agria y le agregué un toque ácido de Se me limón. hace agua la boca, Sí, Lore. buenísimo. Con esa salsa de chile habanero. Está perfecto. Ok, ahora sí, Lili, vámonos para A acá. ver, más, échale más. Con eso, está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser bañar nuestra, por favor, Gaby, muy bien. Nuestra carne la vamos a dejar en adobo, aquí. Mínimo hora y media. Si tenemos la oportunidad de lo mismo, dejarlo aproximadamente Toda la noche, sería bueno. Ah, muy bien. estaría ideal. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser, si se dan cuenta, vertimos poquita agua y vamos a
poner sobre la misma hoja nuestros pedazos de carne. Aquí estamos tratando de hacerlo lo más parecido posible y A la la hoja receta de original. plátano, exactamente, la hoja de plátano le va a dar muy buen sabor. Lo vamos a cubrir así, enrollándolo ¿Se nada ve más. como baño María? Y No. no tanto porque toca el Ah, agua. sí, Sí, en toca este el caso agua, toca sí, el toca agua. el El agua agua. nos va a ayudar a cocinarlo. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hora y media. Y nos va a quedar algo así. De este lado me vengo. ¡Qué rico, chef! Dios mío, vean, qué delicia. Gaby, tú no puedes probar estos chilitos. Ah, ¿Crees No, esos porque, chilitos. oye, A ver, ¿se alcanza no a ver? creo que puedas soportarlos. tú? Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Es habanero, ¿verdad? Habanero. Es Por eso te habanero. decía, no creo. Ahora vamos despejando nuestra mesa y lo que vamos a hacer va a ser calentar nuestras tortillas Ok. con un poquito de manteca, la manteca de cerdo que no puede faltar. Ay, Les qué- vamos a dar como una fritura nada más y servimos, chicas. ¿A poco no está súper fácil? Ah, se ve La verdad es que buenísimo. sí. Vamos. Y Ay, huele. con esta se me está, bueno, agua a la boca. Vamos a ver de nueva cuenta los ingredientes. Vamos a repasar. Cochinita pibil, 2 kilos de carne de cerdo, falda, pierna y costilla. 2 cucharadas de sal, 4 tazas de jugo de naranja agria. una barrita de achiote, 1/4 de cucharada de comino. 1/4 de cucharada de orégano, 12 granos de pimienta. 3 granos de pimienta gorda, 4 dientes de ajos pelados. 1 cucharada de sal, 3 cucharadas de vinagre blanco. cantidad suficiente de hojas de plátano grandes. Media taza de agua fría. Sí, para la salsa, media taza de cebolla, 3 chiles habaneros fileteados. media cucharada de sal Y 2/3 de taza de jugo de naranja agria. y listo. Gaby, a ver, yo voy a probar porque como tú vas a mandar a Enrique, mira, y la corrí. ¿A quién no le gusta? Dios mío? Sí, está bien. Está bien. Lili, pruébalo, ¿quieres? Adiós, Gaby. Ahí está. Qué delicia, Dios mío. Gracias, Vamos. Che.